Muy buena gente y seguimos en cuarentena, así que tratamos de hacer un show live, no funcionó, así que voy a grabarlo completo con Jan y después lo voy a subir entonces a la página. Así que, pues, espero que disfruten de este show improvisado que vamos a tener. Seguimos ahora. Y como les dije, vamos a hacer el show con Jan de Issue 42. Jan, saluda. ¿Qué es la que hay, mi gente? ¿Todo bien, Omar? Todo bien, Jan. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Pues ha sido sin duda, estas últimas 2 semanas han sido bastante interesantes, especialmente para los que nos encanta leer cómics. ¿Verdad? Obviamente, me imagino que ya sabes sobre la noticia de Diamond, que ha cesado sus operaciones a medida, ¿verdad? Para minimizar el impacto o mejor dicho, el contagio del coronavirus, que es lo que está ahora en todo su apogeo. No, y que de por sí, cómics, las tiendas de cómics no es algo esencial, así que están obligadas a cerrar en la cuarentena en muchos lugares. Y no le estaban dando break, mano, a las tiendas de cómics. Y No, debe... había leído que en diferentes estados hay diferentes tiendas que han tomado diferentes medidas, como por ejemplo Servicarro, para poder entregarle la mercancía a sus clientes, pero pues a medida de que han seguido pasando las semanas, los números de contagios siguen subiendo y pues obviamente pues para minimizar el exponer al cliente y a las tiendas de cómics, pues Diamond ha decidido ¿verdad? Poner en hold todas sus operaciones o sea, el impacto lo vamos a ver tan pronto como ya en las primeras semanas de abril. Ya ellos dijeron que esa mercancía pues no se estaría distribuyendo, lo cual ha habido un debate bastante interesante y ha mostrado o reflejado una realidad que es que Diamond es un monopolio Bien brutal. Y y Diamond los mon lastima a las tiendas ¿cómo? de cómics. Que Diamond lastima a las tiendas de cómics más de lo que lastima a a los publicadoras. Discúlpame. Uh -huh. Realmente, pues muchas tiendas de cómics han tenido que cerrar en esta cuarentena, que se van completamente out of business. Y ya sabemos que de por sí el market está bastante malo en las tiendas de cómics. Han cerrado un montón. Bueno, yo tuve que cerrar la mía, imagínate. Sí, Sí, ya esta es cuestión de, pues, este, reconocer el elefante rosita en el cuarto, que es Diamond siendo el monopolio, y qué vamos a hacer ahora para poder real con la situación. lo Ya más quedó claro de que hay que acabar con el monopolio, que tiene que haber más alternativas para poder seguir, ¿verdad?, trayendo semanalmente los cómics ¿no? a las tiendas de cómics y nadie se ve afectado. Pero mientras Diamond sigue en el tope como el monopolio, esa va a ser la realidad. Y lo que me interesa es que DC fue el primero que dijo que va a buscar otras alternativas. Y de por sí DC siempre se ha visto como que es el más corporate entre Marvel y DC, pues es el más corporate de todos. Y no, ya era hora que vayan a buscar otras alternativas de distribución, porque de verdad que Diamond lastima y ha dañado grandemente la industria. Así que yo espero que esto salga hacia adelante. Anyway, Y fíjate, hay ah, gente que está explorando, ¿verdad?, la digitalización, pero seamos honestos, a mí un no me llama cómic la atención. digital no es muy atractivo que digamos, pero ajá. No, para mí tampoco. Yo no. mm, yo comparto la mentalidad de Stan Lee acerca de los cómics. Es mejor tenerlas en tu mano. Anyway, Sí. pero eso, ¿verdad? Este tema va de acuerdo a lo que yo quería hacer contigo, que es acerca de. Vamos a poner en pelea la película de Iron Man 3 versus Thor 2. Yo no sé si tú supiste que la semana pasada, cuando empezó la cuarentena, en muchos lugares, la gente pues parece que cogió para ver el Marvel Cinematic Universe en Disney Plus. Y estaban Mm. debatiéndose si Thor The Dark World era mejor película que Iron Man 3. Yo de por sí tengo el por qué una es mejor que la otra, ¿verdad? Tengo una favorita entre las dos. Pero yo quiero saber qué tú piensas al respecto. Bueno, desconozco sobre el tema.
me parece bastante curioso que escogieran entre estas dos películas. ¿Hay algún background del por qué escogieron estas dos películas? No, sencillamente empezaron a estar trending y era porque unos decían, vale recordar que Thor 2 es mejor que Iron Man 3 y viceversa. Tú sabes que Iron Man 3 de por sí muchos fans no la quieren y algunos culpan el hecho del plot twist del mandarín. Para mí ese plot twist fue de mal gusto, igual que muchas otras personas, ¿verdad? Pero hay otras personas que no les molesta y de por sí como que lo vieron como que ok, está fine. I mean, yo me ubico en esa audiencia de que no le molesta, pero entiendo la mentalidad detrás de muchos fans, el por qué molestarse específicamente cuando se trata de Eddie Mandarin, que es uno de los villanos más icónicos de Iron Man. O sea, Mandarin es un villano grande. Y el tú tomar esa decisión de hacer un plot twist de este tipo y dejar a los fanáticos con el mal sabor en la boca es bastante risky. Y para colmo, en un momento donde a Marvel lo están criticando parte, de no tener buenos villanos. O sea, en aquel tiempo se estaba criticando de que Marvel no tenía buenos villanos en sus películas y para colmo hacen este plot twist que para muchos fue ridículo porque castearon a Ben Kingsley como el mandarín, ¿me entiendes? Era el casting tal vez perfecto en aquel momento. Y las pocas escenas donde Ben Kingsley hace como villano, a mí me encantan. Definitivo. O sea, si ese hubiese sido el verdadero mandarín del MCU, tenlo por seguro que él hubiese sido el gran villano de Marvel antes de Thanos. Y después de Loki, obviamente. No, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Y creo que Marvel tiene eso bastante presente y más aún ahora cuando el villano principal de Shang-Chi aparenta ser The Mandarin. El verdadero mandarín. El título de la película creo que es Ten Rings, algo así. Sí. Que by the way, en Iron Man 1 tuvimos a los Ten Rings. Porque los villanos de Iron Man 1 eran miembros de los Ten Rings y salían en la parte de atrás. Y creo, si no me equivoco, en la 2 hay una referencia también a los Ten Rings. Pero no los mencionan, sencillamente sale el logo de ellos en un background. Sí, uno sabe ya. Uno ya sabe lo que es. Exacto. Pero o sea, si Marvel ya tenía una racha de malos villanos. Yo creo que ya está a esa altura, en aquel entonces ya ellos tenían que tener consciente como que, caramba, tenemos que hacer un buen villano. Pero decidieron tomar la decisión de irse por esa tangente y hacer de Mandarin un villano que fuera una fachada, una cortina de humo al final del día. ¿Por qué tú crees que pudo haber sido esa decisión? ¿Verdad? En base a lo que fuimos viendo durante la película, el desarrollo y toda esa cuestión. Pues fíjate, yo creo realmente pudieron haber tomado esa decisión. Yo creo que realmente fue como que ser una antítesis al DCU. Porque el DCU estaba teniendo malas críticas por ser demasiado de serio. Y Marvel, después de lo que pasó con con Man of Steel, ¿verdad? Ese backlash que Man of Steel tuvo por la muerte de los ciudadanos y todo eso, y ese shock que la gente sintió cuando vio la película por todas estas imágenes de septiembre 11, pues como que ellos decidieron que ellos iban a hacer la antítesis, ellos iban a hacer más fun. Y pues a lo mejor Shane Black dijo, mira, esto sería un buen chiste para la película, le va a traer un montón de humor, y en Panic Reaccionario decidieron que esa debería ser la manera correcta de hacer el mandarín, porque después el mandarín es un terrorista, ¿me entiendes? Sí. Y las imágenes que tú ves de cómo el mandarín acecha al presidente de Estados Unidos es un Osama Bin Laden en esteroides. Eso hace sentido hasta cierto punto de que por pánico ellos decidieron entonces darle vuelta atrás a lo que querían hacer con el mandarín. Esa es mi opinión. Y de hecho... No, hombre, repito otra vez porque se escuchó mal lo que dijiste. Que lo que estaba diciendo, ajá, que y partiendo de esa misma línea del terrorismo por la cual, ¿verdad? Tú tuviste tu opinión. Esos villanos de Iron Man, sus orígenes eran guerra, o tenían que ver con el mercadeo de armas, o eran war criminals.
Pues claro, porque, ¿verdad? Esa es la crítica de Tony Stark. Tony Stark es un World Profiteer que es víctima de su propia alma. Y entonces por eso es que entonces se vuelve Iron Man para básicamente liberar al mundo de sus propias almas, ¿verdad? Ese era el concepto original que había hecho Stan Lee. Pero, ¿verdad? Después tú tienes la película de Thor. Y entonces en Thor tú tienes todo lo contrario. Thor es una película que es bien seria. Y el villano es el verdadero villano. Pero sin embargo, hay mucha gente que odia esa película. Yo tengo una razón por qué la gente puede odiar Thor 2. Y el problema de Thor 2... A mí, Dime. Es que no se escuchó. ¿ah? Que repito otra vez lo que dijiste, que no se Sí, escuchó. no, sigue. Ok, porque por ejemplo con Thor, tú tienes, ¿verdad? En las secuelas, tú tienes que hacerla más dark que la primera. Y Thor de por sí era más dark que la primera, Thor The Dark World. No tan solo por el título, ¿verdad? De por sí la paleta de colores, la situación, la muerte de la mamá, todo eso. Y tú tienes que llevar a tu personaje a un punto bien bajo. Tú tienes que literalmente tirarlo a lo que le llaman el abismo. Y eso lo vimos con Empire Strikes Back con Luke Skywalker. Luke Skywalker al final sabe que su padre es esta persona a la que él odia y para cómo pierde su brazo y se cae por un abismo literal, ¿me entiendes? Hay una temática que tienen que seguir las películas que son secuelas. Y en el caso de Thor 2, ellos la siguieron. El problema fue, y para mi entender, porque mucha gente a lo mejor dicen como que es olvidable. Primero que no le dieron mucha importancia al villano. El villano tenía que ser más dominante, más como Thanos, ¿me entiendes? Tenía que haber un encuentro entre Malekith y Thor a mitad de película, donde literalmente Malekith partiera a Thor. Y eso no lo hubo. ¿Me entiendes? Porque sí, los Dark Elf matan a la mamá de Thor, causan un montón de daño, pero es un conglomerado, es en conjunto, no Malekith, ¿me entiendes? Malekith realmente no hizo nada en esa batalla en Asgard. Entonces, después tú tienes el problema. Sí, no hay un vínculo lo suficientemente fuerte entre, bueno, al menos directamente entre el personaje protagónico y el villano. A pesar de que sí le terminó matando a la mamá, pero no fue, como tú dices, un conglomerado de eventos y no fue algo directo entre ellos dos. Entre ellos dos. Y como tú no tienes esa tensión, y de por sí Malekith no es el que mata a la mamá. Quien mata a la mamá de Thor es el asistente de Malekith, el que él convierte en el elfo este con la piedra. Creo que como que los mandan al The Void o algo así. No sé cuál es el nombre específico que tiene ese elfo. Pero es él el que mata a la mamá. Tampoco es Malekith personalmente, ¿me entiendes? So, ese contacto entre el villano y el héroe no existe donde debía de haberlo habido. Y para colmo, tú tienes una parte que es bien emocional, que se te muere Loki. Y se muere gráficamente y después de ¿verdad? De un arco completo de redención de Loki. Y no pasan ni 5 minutos y ya tú estás dando hint de que Loki está vivo y sigue en las mismas de él. Y sin embargo, irónicamente, Marvel trabajó de eso de nuevo desde Thor Ragnarok hasta ahora a Endgame. Sí, y ahí se tomaron esas 3 películas para poder desarrollar ese arco y esa relación entre Thor y Loki para que finalmente, te chocara la muerte. O sea, tú sufrieras como debiste haber sufrido en Thor la 2. muerte de Loki. Exactamente. Y con todo eso, el arco de Loki. Y de hecho se tomaron una película. ¿Ah? Que de por sí el arco de Loki en Thor The Dark World es el mejor arco en toda la película. Jan, ¿estás ahí o te fuiste? Sí. Ah, ok. No, y precisamente porque viene también arrastrando los eventos de la primera película de Avengers. So, que ya ahí Loki de por sí era una persona sumamente detestable. Y coger ese personaje y redimirlo en aquel entonces era algo bastante interesante porque también había una serie de películas de por medio, so que te daba una idea de que pues vamos a ver mucho más de Loki y vamos a ver un Loki redimido, vamos a ver qué pasa ahora, pero no, lo vuelven y lo matan supuestamente y ya entonces en esa misma película te están haciendo hint de que no, realmente nunca murió. Exacto.
So, es un miss opportunity al final del día. Yo vi las dos recientemente. Antes de hacer este video me senté a ver las dos. Y tengo que admitir que Thor The Dark World temáticamente es más sound de lo que es Iron Man 3. Porque cuando tú haces una trilogía, se supone que el tercer capítulo es donde todo vaya full circle, ¿me entiendes? Por eso es que era importante que el mandarín fuese el verdadero mandarín. Porque los que somos fans sabemos que todo empezó en una cueva que le pertenecía a los Ten Rings. ¿Me entiendes? Y ellos trataron de hacer eso. Porque si te das cuenta, en la película de Iron Man 3, ellos tratan de encajar la 1 con la 3, con lo de... Ay Dios, se me olvida la persona que salvó a Iron Man en la cueva, Yusef. Ajá. No me acuerdo el nombre del personaje, pero te lo ponen que está... Yo tampoco me acuerdo el nombre del personaje. Y te ponen, ¿verdad? La conferencia donde ellos se conocieron, que él la menciona en la 1, ¿me entiendes? Hay unos callbacks a Iron Man 1. El problema, por ejemplo, que tiene Iron Man 3 es que el crecimiento que Tony tuvo en Iron Man 1, 2 y Avengers te lo echan para atrás. No porque tenga PTSD, no porque literalmente esté avanzando por ansiedad y nada por el estilo. Es que, por ejemplo, una escena tan buena, tan bien dirigida, una acción tan buena como la del avión, que él se mete a salvar al presidente y después tiene que estar tratando de salvar a toda la gente, pero el suit no puede con todos ellos. Boom, te dicen que no, que eso no fue así, que él nunca estuvo ahí. Que él nunca estuvo en peligro. Que él lo estaba haciendo todo desde un botecito. ¿Me entiendes? Y ahí eso le quita al crecimiento del personaje. Porque te estás dando a entender que Tony nunca ha aprendido a ser selfless. ¿Me entiendes? Él literalmente pues decidió hacerlo de la manera más fácil como siempre lo ha hecho. Y ahí yo creo que temáticamente es donde Iron Man 3 se cae. Por eso es que el issue del mandarín, y para mí personalmente el issue de Tony no haber rescatado a esas personas realmente, haber estado ahí y haberlo cambiado solamente por una risa, por obtener una risa de la audiencia, es donde se te pierde la película. Es donde literalmente se te cae la trama de ella. Porque yo la estoy observando como una trilogía, no como un episodio en una saga grande, porque es Iron Man 3. ¿Me entiendes? Y yo creo que ahora que tú dices eso del episodio, yo creo que eso es algo que se está viendo ya más frecuentemente en las películas del MCU. Las películas no se sienten parte de una trilogía, sino se sienten más bien como que cada una como su propia cosa, como un episodio más. Por eso a mí me molesta mucho no sé si... Civil War, porque Civil War no cierra la historia de Capitán América. Civil War es un episodio. Y si lo hubiesen puesto como un evento, tal vez no me da el mal gusto que me da a mí Civil War, porque es la trilogía de Capitán América. Y Civil War no tiene nada que ver con los eventos de Capitán América 1 específicamente. Porque la tercera tiene que hacer callbacks a la 1. Por eso tú tienes, por ejemplo, en Star Wars, que tiene otra Death Star. Y tú tienes en Matrix Reloaded, ¿me entiendes? Otra pelea contra Agent Smith, donde Neo tiene que morir, ¿me entiendes? Como murió en la primera. Y tal vez a lo mejor alguien pues te pueda debatir con que está Bucky, pero el círculo de Bucky se cerró en el mismo Winter Soldier. Exactamente. So que Captain America Civil War no dio ese espacio ya para cerrar ese círculo. Porque la realidad es la siguiente. Todo el mundo sabe que Civil War fue hecho con la intención de competir con DC, cuando DC en aquel momento pues la intención era hacer Batman vs Superman. Correcto. Y de hecho creo que el mismo Kevin Feige lo dijo en una entrevista, no estoy seguro. Sí, él lo dijo. Pero que la intención era esa, era competir contra DC, y para eso fue que hicieron Civil War. O sea, sí, si tú le pones Civil War, tú vas a tener a tu audiencia sí o sí ahí en las salas de cine esperando para ver la película. Por eso él lo dijo, que si no hubiese salido Batman vs Superman, no hubiésemos tenido Civil War. Porque él cuando salió que iban a hacer esa película, pues él necesitaba lo mismo, el contraste entre dos héroes que son políticamente opuestos. Y pues quería entonces tener el Civil War con Tony y Capitán América. De por sí, es agradable que lo hayan hecho, ¿me entiendes? Porque tuvimos una versión de Civil War. No, tal vez no la versión que nosotros, ¿verdad? Leímos. ¿Cuándo fue que salió Civil War? ¿2004 o 2003? El cómic de Civil War.
2005. Para 2005. Pues no es tal vez la versión de ese cómic, pero fue una versión bastante pasable de lo que fue Civil War. Lo único que me molesta en el sentido de ser Capitán América 3, ¿me entiendes? Porque se siente como un episodio. Pero no estamos hablando de Capitán América, estamos hablando de Iron Man 3 y de Iron Man y de Thor. Bueno, a mí en lo personal Iron Man 3 me es bastante olvidable como película. O sea, tuve que verla de nuevo para poder recordarla a ese punto. Y el plot twist del Mandarín fue totalmente innecesario y una oportunidad totalmente perdida. Pero en aquel entonces la mentalidad de lo que iba a ser el MCU versus de lo que es ahora, pues probablemente estaba en una fase de muy experimental, I guess. Y no sé, a lo mejor decidieron tomar esa movida y tratar de hacer el plot twist del Mandarín algo más jocoso para ir creando lo que es el MCU hoy día. Porque pues el MCU hay algo que lo caracteriza y es eso, que es bien jocoso. No, y después sí, estas fueron las películas que hicieron como que la evolución del MCU, ¿me entiendes? Tú tienes la primera fase, que es como que completamente experimental. Y después tú tienes la segunda fase, que está tratando de ver a dónde se va a dirigir todo esto. Y pues obviamente las mejores películas están en la fase 3. Para mí las mejores están en la 1 y en la 3. Aunque Iron Man 2 no es... Si yo tengo que elegir entre Iron Man 3 y Iron Man 2, yo creo que yo elegiría Iron Man 3. Por lo menos en pacing es mejor. El pacing es mejor. Tal vez temáticamente no me gusta mucho, pero me entretiene más de lo que fue la 2. La 2 fue bien sombria y aburrida, pero no era por la comedia, es que sencillamente fue como que media latosa. Y también ese fue el tiempo donde Disney compró Marvel y se nota que ellos iban a hacer Demon in the Bottle y después se echaron para atrás porque no querían tocar lo del alcoholismo y querían hacerlo más family friendly, así que esas cosas como que se pueden percibir y se notan en esas películas. Pero de por sí, pues, Iron Man 3 como quiera que sea, es más pasable que la 2. No superan a la 1. Pero falló como para cerrar la trilogía, es lo que yo siento. Porque entonces después tú tienes al final todas estas explosiones de los suits. Y que Tony se quita el Art Reactor del pecho y tú te quedas como que... Entonces, si te lo pudiste quitar hace años, porque nunca te lo quitaste, ¿me entiendes? Porque el Art Reactor no era esencial técnicamente, porque cuando tú vienes a ver en Avengers, mejor era lo que él tenía en Endgame. Digo, Infinity War. Que era con Nanomachine y qué sé yo. Pues a lo mejor de eso yo sí hubiese sentido que era más difícil el que él se lo quitara del pecho, ¿me entiendes? Porque eso era funcional. Pero el Art Reactor, tú me estás diciendo que tú podías haberte lo operado hace años y no lo hiciste. Me imagino que fue con la intención de crearle una necesidad a Tony de, pues, no sé, ponerlo en una situación más de peligro que cualquier otra cosa. Y por eso es que durante la segunda película, pues, él estaba explorando la posibilidad de reemplazar el Palium por un elemento que no le hiciera daño. Sí. No sé, a lo mejor era eso, tratando de crear la situación de peligro con el personaje. Y pues, no sé, al final estuvo medio, I don't know, ese arco de Tony explorando la información que tenía el papá para crear el elemento nuevo, como que, no sé. Se lo sacaron como que de la manga. No. Sí. Y se sintió fue así. Es como que nos metimos en un spot bastante complicado con el personaje, lo estamos envenenando, ¿qué vamos a hacer? Ya yo sé. Daddy issues. Esa es la solución al problema. No, y en el caso, por ejemplo, de Thor, tengo que admitir que después de haber visto Thor 2, y aunque a mí me gusta Thor 3, porque de verdad creo que Taika hizo un buen trabajo, aunque al principio como que la odié porque era demasiada comedia, pero hay cosas dentro de esa película que superan las malas que yo le encontré al principio y se ha vuelto una de mis favoritas. Es que realmente pues ahora siento que extraño los personajes de Eric Selvig, Darcy y obviamente a la novia de Thor, Jane. O sea, siento que me hacían falta entonces en Thor 3. Porque esos personajes pues se quedaron en el aire. Sí, una de las cosas que me causó intriga de Ragnarok y precisamente de eso estamos hablando hace un ratito atrás, que
que se sintió episódica, por lo menos por mi parte, ¿verdad? Se sentía como su propia cosa y a veces como que habían unos throwbacks a Jane Foster, es como que, tu exnovia, jaja, pero, se sentía como que su propia cosa y por eso es que al principio me pasó también lo mismo que a ti, que Thor Ragnarok como que no me gustaba al principio, pero la vi en una segunda ocasión y dije como que yo creo que sí, que verdaderamente me gusta la película a pesar de que intenta hacer su propia cosa, pero yo creo que lo hace bien. Pero entiendo esa parte de porque al principio pues como que Ragnarok no te gusta, pero después la ves una segunda ocasión y te termina gustando, es porque tiene su encanto, pero como que sientes también que le falta eso, y precisamente yo creo que también es eso, los personajes de las otras dos películas anteriores. Pero algo que hace bien Ragnarok, que no hace bien Iron Man 3, es que sí cierra los círculos de Thor. Por ejemplo, Thor al principio, en la 1 él quería ser rey. Pero después al final se da cuenta que no está ready. Después en la 2, el Pai quiere que él sea rey. Y él le dice que no, que él quiere ser su propio hombre. Y después en la 3, él tiene que coger el trono y lo acepta porque es su responsabilidad. Porque ya no hay más nadie que pueda dirigir a Asgard y que es el único que puede salvar el pueblo. Y así temáticamente, tengo que admitir que al final vuelve y lo suelta. Sí, también lo soltó, pero después de 5 años, ¿me entiendes? Pero si cogemos la trilogía de lo que es Thor, yo creo que Thor temáticamente es mejor trilogía que Iron Man. Y por tal razón yo digo que Thor 2 es mucho mejor película que lo que vaya a ser Iron Man 3. Porque aunque sí cometieron unos errores en cuestión de lo que se supone que sea una segunda secuela, o mejor dicho, la secuela de la segunda parte de una trilogía, no rompieron el personaje de Thor. No lo cambiaron esencialmente. Aún con la 3, él siendo más cómico que en la 1 y en la 2, todavía sigue siendo el mismo Thor, ¿me entiendes? Sigue siendo el mismo personaje. Y ha crecido. De por sí empezó bien serio. Ya en la 2 está un poquito más suelto. Y en la 3 es full comic. Pero en Iron Man, él vuelve otra vez para atrás. Y no hay crecimiento. Así que por lo menos esa es mi opinión. ¿Verdad? Con el transcurrir del tiempo, eso se ha vuelto hasta básicamente una extensión con Spider-Man. Que vemos que el personaje... ¿Cómo? ¿En qué sentido? Que le dan carácter de development al personaje y vuelve al punto de comienzo, el punto de partida. ¿Pero estás hablando del nuevo Spider-Man o de las películas viejas de Spider-Man? No, del Spider-Man nuevo. Ok. A mí de por sí... yo tengo que admitir que Far From Home a mí esa película no me gustó. La gente, yo no sé, no entiendo todavía por qué la gente está amazed con la película y por las escenas de las ilusiones y qué sé yo, pero yo estoy como que no vi nada nuevo. No sé. Y precisamente, yo creo, bueno, ¿verdad? Creo que también tiene que ver con el hecho de que es Spider-Man, la gente le gusta Spider-Man, no sé si es eso, que no quieren ser harsh con el personaje. Personalmente a mí no me gustó Far From Home. El plot twist sí me gustó. El plot twist sí me gustó. Ese yo creo que es uno de los mejores plot twists que ha tirado Marvel. El final de Far From Home para mí sí es excelente. En cuestión de cuando salen las noticias acerca de que él es Peter Parker y que había matado a fulano. O sea, no, esa parte estuvo excelente, pero la película como tal y la película, cómo se desarrolla la historia con el personaje para eventualmente regresar al punto de comienzo, es como que me senté aquí por 1 hora y pico para perder mi tiempo, para ver el personaje literalmente echar para atrás y volver a hacer su versión que era al principio de la película. Uh-huh. Y yo creo que ese era el mismo problema que lo que tú estás diciendo que te ocurre con Iron Man 1, 2 y 3, que tienes el personaje que lo estás desarrollando desde el principio para eventualmente regresar al punto de comienzo. Hiciste 3 películas, ¿para qué? Para nada, para dejarlo igual. La pregunta es, ¿cuál es tu favorita, Jan? De entre Thor 2 y Iron Man 3, ¿cuál tú crees que es la peor película?
La peor película, ¿Cuál es la peor película? con simplemente yo haber dicho que Iron Man 3 es olvidable, es más que suficiente. Yo ahorita también vi Thor The Dark World y definitivamente no entiendo por qué la película recibió tanto odio. Sí, yo creo que se enfocaron en que Malekith Por era... lo menos verla recientemente. Ajá. Yo creo que se enfocaron solamente en que Malekith era un personaje bien weak en cuestión de narrativa y pues por eso dicen que, que como que no hay que verla, pero sí hay que verla. Si tú quieres ver la trilogía de Thor y tener todo el viaje del personaje, tú tienes que ver Thor 2 y entender la muerte de la mamá. Y me gustó que en Endgame hicieron referencia a Thor 2, ¿me entiendes? Hicieron muchas referencias a la película. Obviamente él tuvo que viajar a ese momento específico antes que la mamá muriera. Y yo creo que obviamente nada de esto que ocurre en el cine es pura casualidad. Obviamente que fue intencionalmente que haya sido Thor 2. Pero yo creo que una forma de los directores decirte es como que, mira, realmente Thor 2 es una de las películas más importantes del personaje. Dale el try. Exacto. Y yo estoy de acuerdo con esa línea de pensar que no debemos crucificar la película simplemente por el villano. En el caso de Thor de Thor The Dark World, porque pues hay otras películas que pues el villano sí puede arruinar la película, como por ejemplo ocurre con Suicide Squad. Yeah. Que ¿verdad? El villano era bastante weak, el que debió haber sido el villano desde un principio, pues no lo escogieron como villano y pues al final obtuvimos un resultado bastante amargo y que pues las repercusiones que tuvo en el MCU pues fueron bastante grandes. Pero nada, retomando el tema de entre Iron Man 3 y The Dark World, definitivamente me voy con The Dark World. La película tiene más cosas buenas que malas, no entiendo por qué hay tanto hate y por qué la crucifican tanto. Y el llegar a decir como que no la vea porque es la peor de las tres, como que yo creo que es un error perderse la oportunidad de ver esa película, y una película que es bastante vital en el desarrollo del personaje y que eventualmente lo terminamos viendo en Endgame. Sí, no, definitivamente sería un miss si deciden no ver la película. De verdad que Thor 2 es mucho mejor que Iron Man 2. Definitivamente mejor película que Iron Man 3. Creo que pues lamentablemente Iron Man tuvo su arco final en Endgame. Ahí es cuando realmente Tony es completamente selfless. Y creo que pues por ese punto pues sí tú puedes obviar Iron Man 3. Definitivamente si tú haces el maratón del MCU y tú no ves Iron Man 3, tú no te perdiste nada esencial acerca de ni del personaje ni de la historia overall del MCU. No, definitivamente. Yo creo que para lo único que te serviría ver el Iron Man 3 para reconocer el muchacho que sale al final en el velorio de Tony Stark, que mucha gente cuando vio la película, todo el mundo dijo, ¿y quién diablo es él? ¿Y quién es ese chamaquito? No. Es verdad. Como que quién es él. Y yo tuve que buscarlo porque yo como que, pero ¿quién es este muchacho? Pues fíjate, yo no te voy a decir ahí, que todo el mundo parecía como, que lo reconocí. Se cayó. Mira, sí. Mira, yo no te voy a decir que yo lo reconocí, pero me lo imaginaba, ¿me entiendes? Cuando lo vi, yo dije, ¿qué ese chamaquito que está solo? No sé quién es, pero si tiene que ser alguien, debe de ser este chamaquito de Iron Man 3. Y pues sí salió. Pero no hay nada que te diga que sea él, ¿me entiendes? Como que ¿quién va a ser el único chamaquito que va a estar solo en el velorio de Tony Stark? O sea, yo tan pronto vi el personaje y de ¿quién es él? ¿Quién es este personaje? O sea, ¿y cuán importante fue este personaje en la vida de Tony Stark como para que le dieran bastantes segundos? Porque fueron bastantes segundos que él tuvo en cámara. Sí. Ahora, como que para decirte como que mira, este personaje es importante, pero tú como que, pero ¿quién es él? Y yo creo que fue eso, que Iron Man 3 es tan olvidable que literalmente, ¿sabes? No teníamos el chamaco en la cara, pero nadie lo recordaba. Pero te voy a dar otro punto de por qué la trilogía de Iron Man es subpar con las otras trilogías del MCU.
Y es que Iron Man es el único personaje que no tiene contacto directo con ningún Infinity Stone en su trilogía. Capitán América tuvo contacto con el Tesseract. Thor tuvo contacto con el Ether. Pero Iron Man no tuvo contacto con ningún Infinity Stone en su trilogía. No hay ninguna. ¿Verdad, No hay ninguna. So que, es cierto, no la había visto de esa manera. Aún en la saga de Infinity, o sea, de la Infinity Saga, ninguna de las películas de Iron Man tiene que ver con el Infinity Stone. Con ningún Infinity Stone. Sí, es cierto, es totalmente cierto. So, no sé si eso tal vez también le quita a las películas en cuestión de la esencia de tener que verlas para la narrativa overall de la saga, ¿me entiendes? Es la única que no tiene que ver nada con Thanos, no tiene que ver nada con los gems. No estoy diciendo que el personaje de Tony no tenga nada que ver con eso, porque obviamente sí él tuvo contacto con el Tesseract, sí tuvo contacto con el Mind Stone, pero no en sus propias películas. Wow, no lo había analizado de esa manera, no me había puesto a pensar de que Tony realmente nunca tuvo contacto con las piedras, por lo menos en su trilogía. En su trilogía. Es bien interesante cuando nosotros nos sentamos a analizar estas películas. Obviamente no hay un universo cinematográfico tan grande como el de Marvel. Sí, las películas de Bond, pues sí tienen 22 películas, ¿me entiendes? Que sí, pero ahí no hay una constancia tan fluida porque obviamente en el 2005 decidieron básicamente hacer un soft reboot. Pero realmente con las películas de Marvel no hay nada que se pueda comparar. Me imagino que a lo mejor Kevin Feige en algún momento diga, fuck, o sea, esto fue un oversight. Debimos de haber puesto algún Infinity Stone, pero pues nunca hubo ese hindsight de hacerlo, así que pues no lo tuvimos. Pero es interesante analizar el MCU como tal. No es para menos, ellos se tomaron 10 años en construir el universo cinematográfico. Y que tampoco... no es como que ellos tenían ahí una carta blanca diciendo esto es lo que va a pasar, ¿me entiendes? Ellos tuvieron que probar de que estas películas eran bankable una vez tras otra vez hasta que por fin Disney, entonces ya... Por eso tuve que en fase 3 es donde ellos tienen toda la libertad de hacer lo que les dé la gana, porque ya ellos probaron de que ellos podían hacer lo que sea y que la gente iba a ir a verla. La única película de fase 3 que a mí no me gusta es Guardians of the Galaxy 2, es la única. A mí tampoco Guardians of the Galaxy, yo no, la 2 definitivamente que no la paso. Pero tomando esa premisa que tú, ¿verdad? De lo que tú dices del MCU, el MCU es un proyectazo. Brutal. Eso es, o sea, un evento de gran envergadura que, o sea, el impacto que tuvo en la cultura geek en general fue tan grande que el Marvel Cinematic Universe destruyó al DC Cinematic Universe. Bien brutal. Así hay que ponerlo. Y la cosa no es esa, tú nunca has tenido una franquicia que el average sea de $1 billón por película. Eso es inaudito. De verdad que el Marvel Cinematic Universe es una cosa inaudita completamente. Y sí, al principio nosotros tuvimos que elegir nuestros bandos. Yo elegí el bando de DC porque yo, ¿verdad? Me gustan más los personajes de DC. Entendía que tenía una mejor trayectoria de lo que a mí me gusta. En mi gusto, el DC Universe iba por donde yo quería que fuese ese concepto de tener héroes en un mundo real. Porque si tú ves las películas viejas de Batman, pues tú te das cuenta que ese no es el mundo real, es un mundo estilizado. Pero en el DCU era héroes y villanos en el mundo real y sus repercusiones. Pero eso no, ¿verdad? No pegó. Y pues tuvimos el desastre de Justice League que hasta el día de hoy yo lo sigo sufriendo. By the way, no sé si sabías que Zack Snyder hizo hoy un watch party de Batman vs Superman en Vero. Yo voy a ver si yo consigo el video completo y voy a tirarme el watch party ese. Wow, pero, ¿sabes? Por lo menos del MCU, yo creo que la película más olvidable es Iron Man 3. En overall, o sea, no porque estamos hablando del tema, pero overall yo creo que es la más olvidable. Sí lo es.
O sea, yo definitivamente. yo tuve que verla, porque cuando tú me dijiste, vamos a hablar de este tema, yo, porque, oye, dije, oh crap, yo no recuerdo nada de esta película. O sea, yo fui al cine y tan pronto yo salí de esa sala, yo me olvidé completamente de la película. O sea, porque a mi juicio la película fue una pérdida de tiempo. No, definitivamente. De verdad que Iron Man 3 es la peor de todas. Y de verdad, gente, por favor, si tienen si tienen tres dedos de frente, ustedes saben que Thor es el mejor película. Thor es mejor película que Iron Man 3. Anyway, Jan, eso ha sido todo lo que tengo, ¿verdad? Por el tiempo de ahora. Dile a la gente dónde te pueden conseguir. Bueno, nuevamente me puedes conseguir a través de mi página de Facebook bajo el nombre de Issue42. En Instagram me puedes conseguir como Citizen42 underscore, y en Twitter lo mismo, pero al revés, underscore Citizen42. Así que me puedes dar like, me puedes dar follow y no sé, por ahí nos estaremos viendo. Y como siempre, gente, recuerden darle like y share a este video. También darle subscribe a nuestro canal. Y nos puede seguir en Facebook @TheMovieGuyPR. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Nos veremos en la próxima. Bye bye.